Bienvenidos todos a este espacio donde la literatura se convierte en una poderosa herramienta para reflexionar sobre nuestra sociedad. La desigualdad social no es una condición natural, sino el resultado de decisiones políticas y económicas. Social inequality is not a natural condition, but the result of political and economic decisions. Thomas Piketty. Hoy abordaremos un tema profundo y urgente, la desigualdad social. Lo haremos a través de un relato que, aunque fue escrito hace casi un siglo, sigue siendo dolorosamente actual. El cuento que veremos se titula Paco Yunque, escrito por el reconocido autor César Vallejo. A lo largo de este video exploraremos diferentes aspectos relacionados con la vida y la obra de César Vallejo. Luego, analizaremos el contexto histórico y social del cuento asignado, así como su argumento principal. También lo compararemos con casos actuales, reflexionaremos sobre los valores de igualdad, justicia y cómo estos aportan a la ODS 10. Y para finalizar, se realizará una breve entrevista. Te invito a acompañarnos en este recorrido literario y social, a abrir los ojos y el corazón y a preguntarnos, ¿qué tan lejos estamos hoy de la historia de Paco Yunque? César Vallejo fue un poeta, narrador y ensayista peruano, considerado uno de los más grandes innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente de letras peruanas. Él nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, en una familia mestiza y religiosa, siendo él el menor de 11 hermanos. Desde joven, Vallejo vivió en carne propia la pobreza y la injusticia social, experiencias que marcaron profundamente en su obra literaria. Primero, pese a las dificultades que tenía, ingresó a la Universidad Nacional de Trujillo, donde cursó Letras y Derechos y comenzó a desarrollar su vocación literaria. Posteriormente, continuó sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, donde profundizó en Derecho y también donde se relaciona con los principales intelectuales de la época. Vallejo también incursionó en la narrativa, el teatro y el periodismo, y siempre se mantuvo con una postura crítica frente a la realidad social y política. En 1923 viajó a Europa, donde vivió principalmente en París hasta su muerte. Allí enfrentó dificultades económicas, pero también se involucró profundamente con el marxismo y se unió a los círculos socialistas y comunistas. Realizó un viaje a la Unión Soviética y se comprometió activamente a la causa republicana durante la Guerra Civil Española. Su activismo político se manifestó en su obra literaria y periodística, donde denunció la injusticia y defendió los derechos humanos, convirtiéndose en un defensor de la dignidad y la transformación social a través de su arte. Falleció en París el 15 de abril de 1938. Sus obras siguen siendo leídas y estudiadas en todo el mundo por su profundidad. Bueno, a continuación voy a presentar el ensayo y el breve argumento. Paco Yunque es un cuento escrito por César Vallejo en el 1931, que fue publicado póstumamente en 1951. La historia se desarrolla en el Perú a los siglos XX, una época marcada por fuertes desigualdades sociales, racismo estructural y una marcada diferencia entre las clases altas y los sectores populares, especialmente los indígenas y campesinos. La educación, en lugar de ser un espacio de igualdad, reproduce esas jerarquías sociales y de poder. Vallejo escribió este cuento como una crítica a la injusticia social,
los abusos de poder en la sociedad peruana, especialmente en las relaciones de la niñez y los sectores más vulnerables. Tomando la información anterior en contextos marcados por la desigualdad, donde el poder suele estar ligado al origen social de las personas. Desde la infancia, cabe preguntarse hasta qué punto la sociedad permite que las diferencias de clases continúan justificando la impunidad y el maltrato hacia los más vulnerables. En ese sentido, se puede afirmar que el cuento Paco Yunque expone cómo las desigualdades sociales y las injusticias están presentes en las estructuras de la escuela. El presente ensayo tiene como objetivo privilegios de clases, se manifiestan desde la infancia, revelando una crítica profunda al analizar cómo las desigualdades sociales y privilegios de las clases afectan el trato entre personas. Desde la infancia, así como reflexionar sobre consecuencias en la formación de una sociedad injusta y una sociedad injusta. A continuación, se presentarán los argumentos que detallan el sustento del punto de vista. Bueno, la historia gira en torno a Paco Yunque, un niño humilde e hijo de una empleada doméstica que asiste por primera vez a la escuela. Desde el inicio sufre abusos por parte de Humberto Grieve, el hijo del alcalde, quien representa a la clase dominante y actúa con impunidad gracias a su estatus social. A lo largo del cuento, Humberto se burla y empuja y roba el trabajo de Paco Yunque, y lo más grave es que el maestro permite esas injusticias e incluso las respalda de forma tácita, dejando claro que la autoridad escolar está parcializada a favor del poder económico. Paco Fariña, el compañero que muestra empatía de Paco Yunque, pero su voz no tiene fuerza ante la estructura de la escuela. Le paso a mi compañera, gracias. A lo largo del cuento se ve reflejado dos situaciones de injusticia y desigualdad, las cuales fueron las siguientes. La situación de desigualdad se ve reflejado cuando Paco Yunque es un niño de una familia humilde que viene de clase media y es hijo de una sirvienta. Es tratado con desdén desde el primer momento que llega a clases por parte del profesor. En cambio, Humberto Grieve es un niño que es hijo del alcalde y proveniente de una familia de clase alta. Que es recibido con agrado y tiene un trato de preferencia por parte del profesor, a pesar de que se comporta mal. A pesar de que Paco Yunque llega a cumplir las clases, hace sus tareas y se esfuerza por cumplir con sus tareas, no recibe reconocimiento por parte del profesor. En cambio, Humberto, aunque llega tarde y con mala conducta, es recibido con agrado. Esta diferencia se ve reflejada en una injusticia basada en el estatus social en los niños, dependiendo de la clase social que viene. La otra situación se ve reflejada de injusticia durante una tarea en clase. Paco Yunque trabajaba con mucho esfuerzo y realizaba los ejercicios que había dejado el profesor. Sin embargo, Humberto Grieve, que no sabe hacer el trabajo, le quita el cuaderno a Paco Yunque y le quita todo. Cuando el profesor realiza los trabajos, premia a Humberto y castiga a Paco Yunque acusándolo de copiar todo el trabajo sin dejarlo que dé alguna explicación, aunque Paco Yunque intenta explicar lo que pasó. El profesor no le da la oportunidad de defenderse. Esta escena muestra el poder y el abuso que tienen los estudiantes de clase alta a los estudiantes de clase baja como Paco Yunque, y también refleja cómo los profesores no toman conciencia de lo que está pasando, reflejando así un caso de injusticia. Actualmente hoy se ve las desigualdades en el ámbito de Perú. Por ejemplo, dos escuelas públicas que se encuentran en la sede de Puente Piedra y Comas, ¿no? En la institución de Puente Piedra cuentan con laboratorios, bibliotecas y más que todo una educación física para poder hacer que hagan los estudiantes. En cambio, la de Comas cuentan con todas las instalaciones. Esto demuestra cómo es la desigualdad de ambos colegios. Asimismo, se persiste una injusticia, ¿no? Más que todo en las zonas rurales de Latinoamérica, en Colombia.
También cuentan con tecnologías y docentes capacitados. En el caso de Luis, un niño que se subía en las montañas para así poderse conectarse, todo esfuerzo se persiste en cómo es en la educación, ¿no? Continuando con la exposición, la igualdad significa que todas las personas tienen los mismos derechos, oportunidades y tratos sin importar su origen, género, orientación sexual, discapacidad, religión o condición económica. La justicia, por su parte, implica actuar con equidad, respeto, garantizando que todos estos reciban lo que les corresponde, especialmente quienes han sido históricamente excluidos o discriminados. Estas dos ideas son fundamentales para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10, la reducción de las desigualdades que busca disminuir las brechas sociales, económicas y culturales, tanto dentro de los países, entre ellos desigualdad social y violencia escolar. La desigualdad social es cuando existen grandes diferencias en el acceso a derechos como educación, salud, empleo o vivienda, lo que limita el desarrollo de millones de personas. Y en el contexto escolar, esta desigualdad se refleja en la violencia escolar como el bullying, la discriminación por raza, clase o género y la falta de oportunidades equitativas para todos los estudiantes. Estas formas de violencia generan un entorno de respeto, empatía y solidaridad entre compañerismo para prevenir el bullying y la discriminación, participar activa en actividades escolares como que promueven la inclusión y la valoración de la diversidad cultural y de género, sensibilizarse y sensibilizar a otros sobre la importancia de la igualdad y la justicia social, desafiando estereotipos y prejuicios, colaborar con la comunidad educativa para crear un ambiente seguro, excluido y libre de violencia. Buenas noches, señora Joana, mucho gusto por haberse tomado el tiempo de hacer esta entrevista. A continuación le voy a preguntar 2 preguntas acerca de la injusticia social que se ve reflejada hoy en día en las escuelas. Usted, como madre de familia, ¿cuáles cree que son las causas por las cuales se da la violencia escolar en las escuelas? Bueno, yo pienso que es por la clase social, la discriminación que hay entre los alumnos, o a veces hay alumnos que son de dinero y otros que tienen bajos recursos y eso hace que los niños se sientan mal, y la baja autoestima, entonces causas podrían ser. Exacto. La segunda pregunta es, ¿cuáles cree usted que son las medidas para poder abordar la violencia escolar? ¿Cómo poder evitar esto? Bueno, apoyando a tus hijos y también pienso que los colegios deberían dar charlas. Tendrán que venir psicólogos a dar charlas a los alumnos para poder ayudarlos a ellos a mejorar su autoestima. Ok, señora Joana, muchas gracias por haber hecho esta entrevista. Espero haya sido de su agrado. A través de su historia, César Vallejo nos muestra cómo la injusticia se normaliza en espacios en los que deberían ser seguros, como la escuela, y cómo muchas veces las personas que necesitan más apoyo son las más olvidadas. Hoy, casi 100 años después, los rostros cambian, pero las mismas situaciones se repiten. Niños que no tienen una educación de calidad, docentes que no siempre tienen las herramientas necesarias y un sistema que aún favorece a quienes tienen más. Esto no es algo lejano, es real y ocurre cada día. Por eso, más que una lectura, este cuento es una llamada de atención. Nos invita a ser conscientes y a cuestionar y sobre todo a actuar, porque cambiar esta historia está en nuestras manos. Construir una sociedad más justa empieza cuando decidimos no ser cómplices del silencio, sino defensores de la equidad, la dignidad y la esperanza. Gracias.